no salen de otra parte, sino de un corazón que hemos dejado que se endurezca y de una conciencia empañada que empaña también la visión de Dios. De allí sale. Por eso, este pueblo de Israel, en todo el contexto de Malaquías, es un pueblo, el estado de un pueblo que llega a llenar la copa, llega a ser la gota que rebosa el vaso. Ese estado de Israel llega a ser el ultimátum de Dios. Por eso me llama mucho la atención, porque Malaquías es, antes de Juan el Bautista, es el último profeta del Antiguo Testamento. Y es él el que recoge todo lo que ha venido haciendo Israel. Y, y es interesante porque este texto rebosa con la actitud grotesca de Israel hacia Dios. Cuando en el versículo 13 llega a decir en la parte B que hemos de hablar, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Oiga, qué Dios tan noble, ¿no? Decirle a sus propias criaturas, ¿por qué me hablas así tan fuerte? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. La criatura se le levanta, se le encrespa a su creador. Qué ironía. Las criaturas se le levantan a su creador. En su razonamiento necio llegan a contradecir a Dios. Y es así como vemos en este pasaje, vemos que Dios no habla por hablar, hermanos. Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla es porque ya ha llegado el colmo de la ironía con Israel. El Señor se vio forzado a decir, hey, ¿hasta cuándo me vas a estar ofendiendo? ¿Y sabes qué decían ellos? La palabra que creo que me ayuda más es la palabra cínico. La palabra más cínica aquí es, ¿en qué te hemos ofendido? ¿Ah? ¿Y qué te hemos hecho mal? Y entonces Dios le muestra, mira, en el versículo, capítulo 2, versículo 13, versículo 14, versículo 17, ahí me mostraste que no reconoces mi amor. Vamos a mirarlo rápidamente. Capítulo 2, versículo 13. Pero aún hacéis más. Cubrí el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Están entregándole a Dios un sacrificio con desperfecto. Están entregándole a Dios un sacrificio de labios, no de corazón. Y ellos están diciendo, ¿pero qué hemos hecho mal? Versículo 14. Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno solo
Versículo, ahora mire el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Versículo 17. Y preguntáis, ¿en qué te hemos hecho? ¿Te hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Mire ahora cómo ellos eran desleales. Tenían en poco el servicio a Dios, el amor. Y Dios le tiene que decir, ustedes han tenido mi altar por inmundo. Por inmundo. ¿Creéis que servir a Dios tiene que ser a la fuerza? Y me llama la atención porque uno en el altar a veces estamos observando ya cómo quieren servir en el altar como sea. Y se olvidan que es el altar. Es el lugar del servicio delante de la congregación de los santos. La hermana Carmen debe colocarse de este lado porque allá pega el aire, entonces de este lado no pega el aire arriba. Malaquías nos muestra entonces cómo hay ofensas, cómo hay ofensas. Y el texto nos lleva a pensar en que las palabras, cuando Malaquías está hablando de las palabras en este contexto vienen del hebreo que significa hablar uno a otro. Es decir, que las palabras que Dios menciona en este pasaje se están refiriendo específicamente a las palabras del pueblo, que las palabras del pueblo no fueron referidas directamente a Dios. No fueron referidas directamente a Dios, sino que se reunieron en grupo para criticar al Señor. ¿Me hago entender? El concepto de este término hebreo de hablar no era que ellos estaban refiriéndose a Dios, sino que ellos hablaban, se reunían en grupo y el uno al otro hablaban de Dios, es decir, criticaban a Dios. Y eso para mí tiene mucho sentido, porque una de las cosas que hemos dejado de cuidar en nuestras vidas es cómo hablamos. Y hemos descuidado cómo hablamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios oye. Por eso hay que cuidar cómo hablamos, porque Dios oye, hermanos. Y lo que el texto nos está llevando a hablar, a reflexionar en esta hora, es que ellos se reunían para hablar. Por eso yo no soy muy amante de esos grupitos que se hacen por fuera, dizque para socializar. Y yo parto de este punto. ¿Para qué nos congrega Dios? Para que busquemos de Él. ¿Para qué nos reúne Dios? Para que lo busquemos a Él. Y muchas veces, hermanos, usted puede discernir la voluntad de Dios en esto. Cuando los grupos se reúnen para rajar del Señor, inmediatamente usted va a saber que esos grupos no son de Dios. Y hablo de grupo de dos en adelante, porque ya dos es plural. Ya dos es plural. A veces no son dos, a veces son tres, cuatro, cinco. Y se reúnen para criticar al Señor, para criticar la obra. ¿Y sabes qué es lo que el texto está diciendo? Son palabras violentas contra Dios. Son palabras arrogantes. Son palabras arrogantes y altivas las que se ven. Entonces, con esto, amado hermano, yo quiero que usted entienda que esos grupitos no es la voluntad de Dios. No es la voluntad.
La voluntad de Dios es que nos reunamos para servirle a Él, que nos reunamos para darle gloria a Él, no para hablar negativamente de Dios. Y digo de Dios porque cuando lo hacen para con la obra de Dios, lo están haciendo para con Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros prestamos los oídos para esto. Muchas veces desconocemos que la dureza del corazón, hermano, es un proceso. La conciencia endurecida nos empaña la visión de Dios. Y esto hace, hermanos, que nosotros tengamos que cuidar la rebelión. La rebeldía, hermano, es por impartición. No solamente viene por nuestra naturaleza caída, pero la rebeldía también se imparte. ¿Y sabe cómo se imparte? Por el oír. El oír. Porque en el oír o crecemos o avanzamos. La Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y cuando en estos grupos no se habla la palabra de Dios, sino que se critica a Dios, hermanos, usted está recibiendo esa impartición del espíritu de rebeldía. Si usted no quiere un día menos pensado salir de la iglesia o estar en esas condiciones de dureza de corazón, mire a quién escucha o mire en qué grupos se reúne, porque es contaminación, y lo que es contaminación es algo que se imparte. Es algo que se imparte. Y aquí observamos que el corazón arrogante no acepta corrección. Por eso Dios le decía, por demás habéis, dice el texto, habéis hablado contra mí palabras violentas. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos hablado? ¿En qué te hemos dicho algo tan fuerte? Porque la palabra, el corazón del arrogante es así. El corazón del arrogante nunca va a reconocer, porque ya su corazón está endurecido. Es decir, entra en un estado de necedad. Y la Biblia está diciendo, corrige al sabio y ¿qué? Y te amará. No corrijas al necio, ¿por qué? Te aborrecerá. Es decir que las palabras arrogantes ya vienen de un corazón necio, endurecido, que no te va a recibir, sino que va a cuestionarte siempre lo que responde. Imagínese usted, hermano querido, si lo hacen para con Dios, ¿cuánto más para un líder? Si son palabras arrogantes para con Dios, ahora, ¿acaso no podemos tomar modelo de esta situación? Tomar ejemplo de esta situación. Cuando hay arrogancia, amado hermano, no se le puede decir nada a tal persona. No se le puede decir nada, porque una que le dices y otra que te contesta. Una que le dice, otra que te contesta. Porque nunca van a reconocer su estado, porque es un estado de decadencia moral. Es un estado que va de menos a más. Es lo que la palabra de Dios a mí me enseña en este pasaje. Malaquías es el final último de Israel para que viniese el Mesías. Malaquías ya es el colmo de colmo, donde Dios utiliza Malaquías ya para darle el ultimátum. Después de Malaquías vienen 400 años de silencio, que los teólogos llegan a decir 400 años de silencio, porque en ese periodo de tiempo Dios no habló. Dios no habló sino hasta que volvió el Mesías con su predecesor, que era el Juan el Bautista. Hermano, en esos 400 años de silencio, Dios no le dijo nada más a Israel. Es decir, las últimas palabras que recibió Israel fue a Malaquías. Es decir, que este es el estado postrer. Esto es una voz de alarma. Así que uno puede extraer de esta enseñanza literalmente, hermano,
¿cómo es la conducta del arrogante? El arrogante, amado hermano, no te va a recibir. Llega a un estado donde todo te lo va a cuestionar. ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento dije yo eso? ¿Y quién dijo eso? No, yo no fui. Y Dios le está diciendo, tuviste mi altar por inmundo, has sido desleal a la mujer de tu juventud, has sido infiel, no me has pagado. El capítulo 3, versículo 10 de Malaquía, ahí encuentra uno el caso de los diezmos y le dice Dios, me habéis robado. ¿Cuándo te habemos robado? ¿No? ¿Cuándo te habemos robado? Y Dios empieza a decirle todo esto, todo el comportamiento que ellos lo hablaban en grupo. Ellos estas palabras, como lo dije antes, lo decían. Hermano, Dios no vio otra que decirle, ando violentamente. Después de las palabras viene el acto. Después de las palabras, el marxismo enseña que si las palabras no son escuchadas, hay que coger las armas. Cuando el discurso no hace eco, entonces hay que empuñar las armas, ¿no? Y eso es lo que viene en el corazón del arrogante. El arrogante te dispara palabras, te quiere matar. Y Dios dice, oh, que tanta violencia contra mí. Y es contradictorio, porque en este pasaje ellos están diciendo por demás es servir a Dios. Pero es interesante porque en el versículo 15 ellos dicen, hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. En otras palabras, está diciendo que Dios, si uno mira la profundidad de estas palabras, uno puede entender que ellos están diciendo que Dios comulga con los impíos. Dios está del lado de los impíos, amado hermano. Y esas son palabras fuertes para un Dios santo. Esas son palabras fuertes que salen del corazón de una persona que es pueblo de Dios. Y eso es inadmisible. Por eso es la actitud de injusticia que uno observa en esas palabras. Cuando mira esto, uno se da cuenta que ellos estaban detrás de la felicidad. Mire lo que dice, por demás es servir a Dios. Versículo 15 dice, los soberbios son felices. Es como si ellos quisieran competir con el mundo, con los soberbios. Es como si el estar aquí en la tierra fuera una competencia. Y ayer que veíamos nuestra identidad en Cristo, era interesante ver cuál es nuestra identidad en Cristo y cómo nuestra identidad en Cristo, amado hermano, no depende de lo material, no depende del título. Nuestra identidad en Cristo no depende de lo que podamos tener, pero y es en ese orden donde nosotros entendemos lo que es la felicidad o podemos redefinir el concepto de éxito. El éxito para nosotros en la tierra, para muchos en la tierra es casa, carro y beca. Ese es el éxito, ser exitoso en la vida. Pero en la Biblia encontramos en Mateo capítulo 6 de que lo que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, el éxito, la felicidad del creyente está verdaderamente en buscar el reino de los cielos. ¿Sabe dónde está el éxito de nuestra vida? En que un día se toque la final trompeta y nosotros estemos allá. ¿De qué sirve tanto éxito aquí en la tierra aparente, pero cuando mueras te vas para el infierno? Ahí está la definición de la vida cristiana, donde muchas veces nosotros nos hemos vuelto más terrenales que celestiales,
donde nos hemos vuelto más carnales que espirituales. Y es ahí donde tenemos que meditar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tantas cosas nos vuelven iracundos, nos vuelven arrogantes. ¿Por qué tantas cosas nos vuelven maleducados? ¿Sabe qué? Porque no estamos pensando en el reino de los cielos, estamos pensando aquí en la tierra, porque son todas esas cosas las que nos contaminan. Y tenemos que crecer y tenemos que madurar para poder tener todas esas cosas. De lo contrario, esas cosas nos van a tentar. De lo contrario, todas esas cosas nos van a llevar a ofender y a ser arrogantes contra Dios. Cuando el centro, cuando la prioridad de tu vida es en prosperar como ellos lo veían, de los soberbios y de los inicuos en esta tierra, entonces tu vida se va a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que todas esas cosas que buscan los impíos y los incrédulos son añadiduras para nosotros, que la prioridad en nosotros es otra cosa. Jesús mismo lo dijo, que cada hombre abre su buen tesoro. Abre su buen tesoro. Es decir, lo mismo que vimos en Job, que el tesoro de Job no eran los 10 hijos, no eran todas las pertenencias que se vinieron abajo. Por eso su fe pudo estar intacta en la vida, porque ahí no radicaba su tesoro, porque su tesoro era Dios mismo. Entonces, cuando en nuestra vida aquí en la tierra, nosotros tenemos como prioridad y tesoro en la tierra estas cosas, hermano querido, esto nos va a generar una vida de competencia y de arrogancia, en donde nos vamos a cegar de tal manera, se va a empañar nuestra visión de tal manera que no vamos a poder ver el plan y la voluntad de Dios. El plan y la voluntad de Dios. Cuando tú tienes tu confianza en Dios, puedes quedarte quieto. ¿Cierto, José? Así tenga 35 años. Cuando yo empecé a pastorear soltero aquí. Y esos creyentes no están acá. Y me decían, no me decían a mí, hacían como Israel, hablaban entre ellos mismos, el pastor se va a quedar. Al pastor le está pitando ya el tren. El pastor se convirtió en un bombril más. Mira, eso era. Bueno, yo, otra vez, cuando tú sabes quién eres y sabes cuál es tu prioridad, tú descansas. Yo nomás los escuchaba. Lo que ellos no sabían era que Dios ya me estaba mostrando una chica linda. Yo nomás me quedaba callado. Y el día que yo presenté novia a la iglesia, esos hermanos quedaron, ¿y? ¿Por? Hipócritas, ¿no? Hipócritas. O lengua larga, porque es que hay mucha gente que es lengua larga. Pastor, hermano, a veces nos comportamos con Israel como Israel de arrogante, donde estamos más atentos a la prosperidad del soberbio y del impío que a lo que nosotros debemos tener como prioridad. Y eso endurece nuestro corazón. Y eso empaña nuestra visión de Dios. Y eso nos deja ver, empezar a ver, no un Dios amoroso y misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque para muchos es más grande tener un carro, tener una casa, tener un título, es más grande que tener la salvación. Y cuando nosotros empezamos a ver la vida de esta manera, hermano, la vida se empieza a desboronar, porque todas las bases y los fundamentos de nuestra vida están siendo echados en cosas efímeras, en cosas que el comején corrompe, el orín corrompe. Y es ahí donde Dios le dice a Israel, ojo con tus palabras. Cuida de tus palabras porque yo te estoy escuchando. Estás hablando contra mí palabras violentas.
Todos los que se quejan y critican a Dios son culpables de este pecado de arrogancia. Son culpables de este pecado, amado hermano. Porque en el momento en que menos creamos, Dios responde. Dios está contigo, hermano. Dios responde. Él escucha tu oración a diario, cada 30 minutos, cada ratico. Cuando yo me alegro cuando hay creyentes que están así sentados y están moviendo la boca, están orando, ahí están en contacto, están hablando con Dios. Hermano, Dios te escucha, Él está contigo y Él responde. Y muchas veces cuando tenemos esa arrogancia no vemos lo que Dios está haciendo. Pero cuando tú tienes un corazón en el Espíritu, una vida en el Espíritu, tú alcanzas a ver la magnitud de todo lo que hiciste, lo que Dios está haciendo en ti. Hace un rato meditaba y con mi esposa le decíamos, caramba, es impresionante. 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya estábamos en pie hoy. Y anoche nos acostamos reventados, por así decirlo. Anoche nos acostamos cansados. ¿A qué hora nos vamos, José? Muchísimo. Hicimos el último viaje, llegamos cansados y cansados a terminar de preparar el mensaje de hoy. Pero cuando tiene uno esa ceguera, esa dureza de corazón, uno no ve la mano de Dios. Y nos levantamos y yo le dije a mi esposa, ¿cómo te levantas? ¿Cómo te sientes? A fuerza. También. Y le dijimos, Señor, gracias por la fuerza. Aquí estamos otra vez, dándole. Y dándole, y ayer, y en un impedimento, y de pronto otro impedimento, pero juntamente con el impedimento Dios daba la salida, daba la respuesta, íbamos para adelante. ¿Cómo no es de agradecer a Dios? Pero cuando hay un corazón, amado hermano, es duro, cuando hay un corazón arrogante, no ven nada de eso. No ven nada de eso. La arrogancia no le deja ver la mano de Dios. Algunos profesores me estaban criticando y el miércoles me tocó ir el acto cultural de amor y amistad. Cubán con unos muchachos ayudaron ya a evangelizar con la música, una serenata, alrededor de 700, 800 muchachos, y allí estaban ellos evangelizando a través de la música. El diablo quiso hacer su mal momento con el sonido, está bien, no importa, pero vamos para adelante. El Señor juntamente dio la salida y, hermanos, hicimos un matrimonio, una boda, para hablar de la importancia del matrimonio hoy que se ha dejado. Y ellos mismos, los alumnos de 11, hicieron el dramatizado de una boda, se casaron, fue algo. ¿Y sabes cómo terminamos? Profesores, los alumnos, Álvaro, nunca se había hecho esto. Profe, qué chévere. Profe, la sacaron del estadio. Profe, yo en la próxima quiero participar con usted. Profe. Y ¿cómo uno no puede ver la gloria de Dios ahí? ¿Cómo uno no puede ver que Dios está presente? Tiene que estar uno arrogante, con un corazón endurecido, que no ve a Dios. Tiene que estar los lentes empañados para no tener una visión clara de Dios. Las palabras arrogantes, hermano, nos nublan la vista. Los corazones arrogantes nos nublan la vista. Por eso cada día nosotros tenemos que estar atentos cómo estamos viendo a Dios. ¿Te cuesta? Yo les digo a los hermanos de las 4 de la mañana, les digo, ¿cómo oran ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué los sábados, todos los sábados es día de acción de gracia? Todos los sábados, después de la oración, cada quien da un testimonio, Y hay muchos hermanos que no dicen nada. Yo digo, pero yo veo a Dios obrar cada día. Dios lo veo obrar en todo momento. Cuando me llega el pedido de Temu, que uno lo cree perdido y llega, ahí está Dios. Ahí está Dios. Que no se volteó el barco donde venía mi pedido, sino que fue otro. Y ahí está Dios, hermano. Y yo no sé, pero cuando tenemos la vista empañada, no lo vemos por ningún lado. Al pasar la carretera, al comer, que digas que a nosotros nos gusta tanto el huevito,
y qué día estaban mostrando y mi esposa nos mostró, mira, una fábrica de huevos, pero todos son caucho, huevos de sintético. Yo, ay, Dios mío, gracias, porque no estamos comiendo esos huevos. Anoche le decía, Señor, gracias, cuando veía la noticia de los hermanos de Nigeria, gracias, que en Colombia todavía podemos predicar el evangelio. Hermano, tener la vista empañada de arrogancia no nos va a dejar ver cómo Dios actúa cada día en nuestras vidas. Pero no, nuestra arrogancia muchas veces puede más. Por eso hay que tener cuidado cómo hablamos. Porque así como hay palabras arrogantes, también hay palabras que le agradan a Dios. Palabras que le agradan a Dios, hermano. Personas que se reúnen y que papá Dios se agrada con eso. Palabras que en el versículo 16 y versículo 17, entonces dice el texto que entonces los que temían a Dios hablaron entre sí y Jehová escuchó y oyó. Palabras que agradan. ¿Qué son tus palabras? Hay jóvenes en el colegio que por allá se dicen sus groserías, pero cuando están al lado mío van a decir, perdón, profe, perdón. No, pero no la dijiste, te felicito, no la dijiste. Oye, cabeza, perdón, profe, perdón. Bien, ahí vas. Las palabras, hay palabras que agradan a Dios. ¿Ah? José, vamos a la casa a cantar, vamos a tocar una canción en la casa, vamos. ¡Wow! Hay palabras que agradan, a diferencia de los que se reúnen para criticar a Dios. Hay quienes también se reúnen para agradar. Dice el texto que se reunieron los que temían a Dios. Hermano, siempre va a haber un pequeño remanente. Siempre va a haber un remanente. Isaías se equivocó. Pensaba que él solamente había quedado por la persecución de Acab y de Jezabel. Se equivocó. Dios siempre guarda un remanente. Se equivocó. Siempre a lo largo de la historia bíblica vamos a encontrar que Dios siempre ha reservado hombres y mujeres que se conservan para Él. Hay una iglesia, en esa iglesia revise bien y siempre hay un remanente que se guarda para Dios. Por eso este pasaje nos deja ver que Dios, en medio de todo lo que el pueblo hacía contra Él, Él también escuchó y vio un remanente que temía a Él y que hablaba cosas, hablaba palabras que le agradaban a Él. La palabra, el apóstol Pablo nos llama, nos convoca a que nos reunamos y hablemos juntos palabras, cánticos espirituales, que hablemos salmos y cánticos para Dios, que hablemos cosas que le agraden a Él, no bochinche, no chisme, no murmuraciones, amado hermano. Todo lo contrario, este grupo se reunió y por eso nosotros debemos estar conscientes que Dios no ignora las palabras de un pueblo fiel para recompensarlo. Dios no ignora esto. Por eso en el versículo 17 dice que Dios escribió entonces en él un memorial de los que le temen a Dios y honran su nombre. El 17 dice, y serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Especial tesoro. Dice, serán para mí especial tesoro. Usted sabe lo que este texto está diciendo. Él está diciendo que cuidemos cómo hablamos porque Dios oye. Y nuestras palabras deben ser las palabras que le agraden a Dios. Palabras de alguien que agrade a Dios. Palabras que le agraden a Dios. Israel
era un Israel dentro de Israel. Ese remanente era un grupo dentro de toda la congregación. Era el pueblo mediante el cual la voluntad y el propósito de Dios se realizaba. Era el pueblo que le agradaba a Dios. El propósito de estos creyentes era lo contrario a lo que hacían los impíos. Se reunían para hablar de la bondad de Dios, del Señor. Era confortarse el uno al otro con palabras de fe, no destructivas, no palabras cizañosas, sino palabras de bondad que levantaran el ánimo del otro. Era palabras contrarias a la de los escépticos. Por eso, amado hermano, el Señor no permite que las palabras de su pueblo fiel queden ignoradas. Amados hermanos, tú tienes una decisión de cómo hablarle a Dios, si arrogantemente o con temor y respeto a Dios. Él escuchó, acuérdese de esto, Él escucha. Y aunque no le contestó inmediatamente, entonces dijo, vamos a dejar aquí un libro de memoria. Es lo que hacen los reyes, la figura, la imagen, es la imagen de la antigüedad. La imagen de la antigüedad remontaban, por ejemplo, el libro de los reyes, el libro de las crónicas de los reyes. No es otra cosa que estos memoriales donde los reyes siempre tenían un escriba y iban haciendo apunte. Este me hizo bueno. ¿Se acuerdan? En el libro de Esther, cuando habla Mardoqueo, el rey allá escribió las acciones de Mardoqueo, cómo Mardoqueo lo defendió, cuidó, fue y habló y dijo del atentado y del espionaje que había contra él, y fue escrito. Y por eso cuando el rey quiso hacer bondades contra este hombre, Mardoqueo dijo, revisa los libros a ver qué hay de él. Sí, Señor, él hizo esto, él hizo aquello. Hermano, cada una de las obras que tú haces en la obra del Señor no son en vano. Eso está escrito en el libro de la vida, así como también el Señor tiene memoria de cómo hablas, de todas esas palabras. Pues en el momento Dios no te ha contestado, pero Dios no se queda con nada de nadie. Lo que es tuyo es Él, tarde que temprano te lo va a recompensar. Pero no es en el tiempo tuyo, es cuando Dios lo tiene así determinado. Y dice que entonces serían para él como especial tesoro. Los reyes de la antigüedad en su opulencia tenían un tesoro que era el tesoro del gasto público, de donde sacaban todo para el gasto público. Pero las mejores joyas, los mejores botines, los mejores prendas, él las tenía a su lado derecho. Y en su lado derecho tenía lo que dice el texto, especial tesoro, porque era un tesoro personal. ¿En qué consistía ese tesoro personal? Lo mejor. Aleluya. Y el profeta está esbozando esta imagen. Decir, ese remanente fiel que decía palabras agradables, para decirle, porque es especial. Hermano, estábamos hablando de identidad ayer. Esto me debe afirmar más a mí de quién. Soy especial tesoro para mí. Soy uno escogido, apartado. Y el rey, no hay mayor gloria que ver esos tesoros. Por eso Proverbio dice que en la multitud del pueblo los reyes se enorgullecen, se llenan de gloria. Pero también dice
que el rey, cuando el rey veía momentos así, que necesitaba ánimo, miraba hacia su derecha y veía los tesoros espirituales. Ya, wow, yo, qué grande tesoro tengo. Eso era de ánimo para ellos. Ese tesoro especial, un simbolismo de lo esbelto, de lo poderoso, de lo rey que era él. Y esto no va lejos de cuando el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que vosotros sois alabanza para Dios. Somos creados para alabanza de su nombre. Y el término ahí es poema en griego. Poema. Y de ahí viene la palabra poema. Es como si nosotros fuésemos poema. Como dulzura para los oídos de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, tú has visto esta palabra y has empezado a entender que tu esfuerzo por hablar palabras agradables a Dios, habla lo agradable, quita las palabras arrogantes para Dios, habla las palabras. Yo quisiera que termináramos hablando, hermano querido, de palabras agradables para Dios, porque hay palabras de vida, de muerte y de vida. Hay palabras de muerte y de vida. Hay palabras de muerte que no solamente son arrogantes y destructivas, sino que el versículo 18 al 4 dice que son palabras que Dios ha de recompensar. Al que hizo lo malo, traerá su juicio y su ira, y al que hizo lo bueno, da esa recompensa de vida eterna. Por eso la palabra termina diciendo en el versículo 18 que entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. En aquel momento, usted podrá entender cuál momento, no tan lejano, hermano. Cuando tú crezcas y puedas entender esto, vas a comprender la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Por eso, amado hermano, debemos tener confianza en Jesucristo, que en su justo juicio no seremos condenados, sino recompensados. Debemos tener la confianza en el Señor, de que cuando venga aquel día, nosotros saltaremos como becerros de la manada. Dice la palabra que nacerá entonces el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saltaremos y saldremos como becerros de la manada. Cada día, hermano querido, aunque tú te sientas atropellado con palabras fuertes, así como se sintió Dios atropellado, cada día nosotros debemos vivir esta esperanza. Una esperanza en donde hay un Dios que oye nuestras palabras. Un Dios que hay que tener cuidado cómo hablamos. Porque unas son las palabras del arrogante, que son palabras para muerte y para juicio. Pero otras son las palabras de los que le temen a Dios, las palabras que le agradan al Señor, las cuales son, amado hermano, para vida eterna y para ser recompensada.